Bueno, bueno, entonces, esta, digamos, es una conversación con ustedes sobre cómo realizar una revisión sistemática de la literatura. Una revisión sistemática de literatura parte, digamos, de una como idea central. ¿Cuál es la idea central de una revisión sistemática de literatura? Tiene que ver principalmente con que cuando nosotros hacemos una revisión, lo que estamos buscando es presentar la mejor evidencia disponible. Para poder nosotros hacer esa presentación de calidad de la evidencia, nosotros tendríamos entonces que suponer que no toda evidencia es válida o no toda evidencia es suficiente para poder contestar la pregunta que nos hemos planteado. En ese orden de ideas, digamos que va a depender en gran medida del tipo de pregunta, el tipo de evidencia que yo voy a necesitar para poder contestar a ella. Entonces, digamos que el principal recurso que nosotros vamos a utilizar principalmente, así que tres, tres plataformas. Digamos que la primera plataforma que vamos a utilizar es una plataforma que se denomina Próspero, que Próspero trata de cómo nosotros podemos guardar nuestras revisiones sistemáticas. Es decir, Próspero es una plataforma para que nosotros hagamos un registro de la información que va a contener nuestra revisión, lo más transparente posible, lo más reproducible posible. Es decir, que aquí vamos a encontrar desde la pregunta de investigación hasta en qué bases de datos buscamos y qué tipo de información vamos a extraer, así como el papel que va a jugar cada investigador dentro de la recolección de los datos. Para empezar, digamos que simplemente necesitamos crear una cuenta. Realmente es muy sencillo. Podemos hacerlo aquí por Join y simplemente nos van a pedir un correo electrónico, una contraseña, un número de teléfono, una organización a la que pertenecemos. Digamos que no importa si no pertenecemos realmente o no. Realmente esto es principalmente como para saber quién usa esta aplicación y qué categoría de uso también se tiene. Entonces, en este caso, digamos, ustedes pueden estar aquí como académicos, pueden estar también como investigadores, pueden estar también como estudiantes, que podría ser en este lugar. Principalmente nos preguntan cuál es el interés que tenemos con la revisión. Ahí hay diferentes tipos de revisión. Fíjense que ahorita hablábamos de tipos de evidencia. Entonces, cuando yo quiero evaluar los efectos adversos estoy diciendo que cuál es el riesgo de que una exposición a cierta condición ambiental, a cierto tratamiento. Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son como los efectos adversos de tomar cierto medicamento, los efectos adversos de practicar cierto deporte, los efectos adversos, ¿vale? En esa línea, digamos que hay un tipo de revisión que es para evaluar efectos adversos y ahorita vamos a revisar cuál es el tipo de evidencia específica que necesitamos. Nosotros también podríamos tener una revisión que estuviera direccionada hacia el diagnóstico, es decir, queremos saber cuáles son los síntomas específicos de una enfermedad, cómo podemos detectar claramente que se presenta esa enfermedad y no otra enfermedad. También podemos, no voy a hablar de todas, voy a concentrarme como en las más comunes. También podemos nosotros hacer una revisión de pronóstico, que es básicamente qué es lo que podemos esperar. Estas de pronóstico se parecen mucho a los efectos adversos, porque las revisiones de pronóstico básicamente nos están hablando es de en cuánto tiempo aproximadamente o cuáles podrían ser esas consecuencias principales de presentar un cierto uso de un tratamiento, de un medicamento, de una experiencia en particular. Por ejemplo, si por ejemplo nosotros tenemos una revisión que esté preguntándose por la relación que hay entre la muerte
y las consecuencias para la salud, por ejemplo, de un ser querido. Supongamos, quiero saber si un familiar muere y yo no recibo atención psicológica, ¿qué puedo esperar como pronóstico? ¿Qué desenlaces puedo estar presentando? Muchas veces los pronósticos pues están en una amplia categoría. Normalmente los efectos adversos están relacionados más al área de los medicamentos, al área clínica en particular. También podemos tener revisiones que están relacionadas a las scoping reviews, que serían unas revisiones exploratorias de literatura. Normalmente ustedes, la mayor parte de ustedes, puede terminar haciendo revisiones exploratorias de literatura, scoping reviews. ¿De qué se tratan o qué es la diferencia que hay entre una revisión sistemática y una exploratoria? En la revisión sistemática prácticamente nos exigen obligatoriamente el registro en Próspero. En una revisión exploratoria no necesitamos el registro en Próspero. ¿Eso qué significa? Que la revisión sistemática arranca con un protocolo que se sigue paso a paso. La revisión exploratoria, en últimas, al no requerir un protocolo, un registro de protocolo, pues es un poco más flexible en términos de cómo se realiza. En ese sentido, pues vamos a mirar como las características de cada una y también podemos hacer revisiones que están relacionadas al screening. El screening, traducido un poco al español, sería como el tamizaje, es decir, cómo hacemos para detectar antes de que una enfermedad se presente, cuáles son las señales, digamos, de alerta, cuál es la probabilidad de que esa enfermedad pueda estar allí presente. Entonces, muy seguramente nosotros podemos hacer screening para detectar síntomas de enfermedades que son poco usuales o poco comunes, o si por ejemplo yo dijera, bueno, la esquizofrenia normalmente aparece a los 16 años, ¿pueden existir síntomas tempranos de la esquizofrenia? Entonces yo en ese sentido estaría haciendo un screening para un tamizaje de antes de que aparezca una enfermedad en una etapa mucho más evolucionada, poder actuar a tiempo. La diferencia entre el screening y las de diagnóstico, esta de diagnóstico, están más relacionadas a que en esta estamos hablando de sensibilidad clínica, es decir, es mejor para detectar diabetes una muestra de sangre, por poner un ejemplo, o la utilización de otro método. Digamos que a veces se utilizan técnicas de medición, instrumentos, gold estándar, o sea, siempre se utiliza el mismo procedimiento para diagnosticar a un paciente, pero a veces también es interesante evaluar otras posibilidades diagnósticas que pueden ser costo-beneficio, o sea, más baratas y igualmente eficientes para el diagnóstico. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos pues un conjunto de tipos de revisiones. Nosotros vamos a mirar un poco como la característica general de la revisión y que les quede también claro cuáles son esas evidencias que necesitamos. Entonces, para eso yo voy a utilizar un apoyo que les voy a compartir en este momento aquí en este momento para ustedes. Y es que de la Universidad de, esto no es mío, es de la Universidad Johns Hopkins, que pues fue muy conocida porque fue quien monitoreó para el mundo entero pues la evolución del COVID y cuáles fueron las muertes y demás. Entonces, de esta universidad, ellos brindan unos cursos de revisión sistemática, de los cuales uno de ellos nos habla un poco de decidir el tipo y el alcance de nuestra pregunta. Y en ese sentido, nosotros tendríamos como principalmente, podríamos pensarlo como unas 7 categorías grandes. Digamos que una categoría es la incidencia. Yo puedo hacer si yo tengo una pregunta de incidencia, es decir, ¿cuál es la proporción en la población de un nuevo diagnóstico cada año de esta persona que aparece, un nuevo diagnóstico, qué tanto se presenta? Entonces yo estaría hablando de una pregunta de incidencia. Si quiero saber, por ejemplo, la depresión en la población de estudiantes,
qué tanto nuevos casos surgen en un periodo de tiempo. Estoy hablando de la incidencia de una enfermedad en una población. Qué tantos nuevos casos tenemos? Un claro ejemplo, digamos, de esto es, por ejemplo, GloboCan. GloboCan es el Observatorio Mundial de Cáncer. Ustedes, por ejemplo, pueden entrar allí y consultar, por ejemplo, nos dice Cáncer Today, digamos, cómo estamos a nivel de cáncer hoy. Ahí nos estarían hablando de la prevalencia de cáncer, o sea, cuántas personas tienen cáncer en comparación a una población. Y cáncer mañana nos va a hablar un poco de cuántos nuevos casos aparecen en el mundo, haciendo proyecciones de población. Entonces, la pregunta de incidencia o la pregunta de prevalencia, nosotros podríamos agruparlas en una misma categoría. O sea, podríamos decir que la prevalencia y la incidencia necesitan el mismo tipo de evidencia para ser contestada. Entonces, vamos a mirarlo de una vez. Incidencia y prevalencia. La incidencia y prevalencia para, para el tipo de evidencia, entonces nosotros necesitaríamos estudios observacionales. Normalmente los estudios observacionales utilizan cuestionarios, que serían los surveys, y también podríamos encontrarnos con estudios de corte. Tiene sentido para nosotros que si le hacemos seguimiento a una población en un periodo de tiempo y yo quiero saber cuántas personas presentan una enfermedad, entonces estaríamos hablando de una pregunta de incidencia o de prevalencia. Entonces, el tipo de evidencia que necesitamos leer, que necesitamos incluir en nuestra revisión, sería relacionada con estudios de incidencia y prevalencia. Exclusivamente, si mi pregunta es por allí, ¿cuál es la cantidad de personas que presentan depresión o cuál es la cantidad de nuevas personas que presentan en un periodo de tiempo determinado depresión? Pues entonces estaría haciendo una pregunta de incidencia o de prevalencia y necesitaría como tipo de evidencia estudios de cortes o estudios observacionales tanto longitudinales como transversales. En ese sentido, entonces tendríamos cuestionarios como medida principal. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, la siguiente categoría, que es la categoría de la terapia. Aquí principalmente es una pregunta relacionada con qué podemos nosotros hacer para tratar un problema o para curar un problema o para mejorar una situación clínica. Es decir, funciona tomar, por ejemplo, agua para la depresión, para mejorar los síntomas de depresión. Esa sería una pregunta que estaría tratando de evaluar la efectividad terapéutica del agua para la disminución de una sintomatología específica. Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que en terapia el tipo de evidencia que necesitamos son los ensayos clínicos. Es importante que ustedes tengan claro que los ensayos clínicos, digamos, es una, digamos, en la pirámide de fuentes de evidencia, si nos imaginamos una pirámide, la parte de más abajo, la más ancha, de hecho aquí lo tenemos, la parte más ancha serían todas estas observaciones que no son sistemáticas, pero son observaciones clínicas. Es como la fuerte menos fuerte de evidencia. Luego le van a seguir los estudios fisiológicos, perdón, luego le van a seguir los estudios observacionales con resultados importantes del paciente, pero son estudios únicos, ¿vale? Estudios casi que independientes. Luego nos vamos a encontrar entonces con revisiones sistemáticas de estudios observacionales y luego nos vamos a encontrar más arriba los ensayos clínicos y posteriormente una sistematización de ensayos clínicos. Entonces estaríamos diciendo que la fuente más alta de evidencia estaría relacionada con las revisiones sistemáticas de literatura y metaanálisis. Entonces, los ensayos clínicos son de las fuentes más altas de evidencia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer cuando están haciendo una revisión? Supongamos que ustedes tienen una pregunta de efectividad terapéutica. Esa pregunta pues, va a llevar a que necesitemos una fuente de evidencia alta, ensayos clínicos. Si eso es así, entonces vamos a buscar qué ensayos clínicos hay. Y aquí es interesante porque el tipo de evidencia también me dice cuáles son las bases de datos que yo necesito incluir en mi proceso de revisión. Entonces, por ejemplo, de los ensayos clínicos,
los ensayos clínicos típicamente los vamos a encontrar es en unas bases de datos muy especializadas. Digamos, si ustedes conocen PubMed, pues por ejemplo PubMed es una base de datos que podríamos utilizar para encontrar ensayos clínicos. Pero principalmente la fuente de evidencia para encontrar ensayos clínicos que vamos a utilizar tiene que ver con por ejemplo, los clinical trials. Esta digamos que es la base de datos como donde se registran los clinical trials y ustedes aquí pueden hacer búsquedas específicas por temas de clinical trials que hayan registrados. La otra base de datos que también se utiliza para las bases de datos de ensayos clínicos es la base de datos de Cochrane. Y en esta base de datos de Cochrane, nosotros también podemos consultar específicamente cuando queremos en búsqueda avanzada. Por ejemplo, aquí ustedes observan que de entrada nos dice trials. Sería para buscar exclusivamente ensayos clínicos en un campo determinado. Bien, entonces volviendo nuevamente como a nuestro esquema que tenemos, significa que hay bases de datos, como mencionábamos, que van a diferenciar entre lo que contienen. Entonces, la base de datos de PubMed es una base de datos clínica, es una base de datos de la salud. Pero si mi pregunta o mi tema está más en el ámbito educativo o en el ámbito, digamos, de la administración o cuestiones así, pues la intencionalidad es buscar las bases de datos que contienen más información en esas áreas específicas, pero siempre que estén en el ámbito del tipo de evidencia que necesitamos. Entonces, si mi pregunta es terapéutica por mejoramiento clínico de un paciente o si hacer ejercicio mejora el rendimiento académico, ¿sí? Digamos, el resultado para la salud puede ser el rendimiento académico y el tratamiento es ejercicio, por decirlo de alguna forma. Yo quiero evaluar la efectividad que tiene el ejercicio sobre una variable en particular. Pues yo podría entonces buscar ensayos clínicos relacionados a ello. Es decir, a veces lo terapéutico lo pensamos única y exclusivamente con un medicamento y la invitación es a que lo pensemos también en términos de psicoeducación, o sea, problemas, intervenciones que se diseñan, hacer yoga puede mejorar, hacer este tipo de procedimiento puede mejorar. El screening, el screening es básicamente para que nosotros podamos definir, como habíamos dicho hace un momento, qué tanto puedo detectar tempranamente un síntoma antes de que mi salud se comprometa. Entonces, en ese sentido, eh, preguntas de screening van a estar también en el ámbito de los ensayos clínicos. Saber si un, algún tipo de diagnóstico, algún tipo de instrumento de diagnóstico puede servir para predecir, para detectar a tiempo. Entonces también vamos a utilizar ensayos clínicos. La precisión diagnóstica serían preguntas que estarían en el término básicamente sensibilidad. Sensibilidad para detectar, para diagnosticar. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿La evaluación neuropsicológica infantil o el WISE para medir inteligencia? Pues la intención es que utilicemos estudios transversales, observacionales y que utilicemos ensayos clínicos como fuente de evidencia. Para el pronóstico vamos a tener muy parecido a los de prevalencia e incidencia, vamos a tener en cuenta es ensayos clínicos, pero también estudios de corte, porque lo que nos interesa es un poco es predecir
o anticipar cuál es la probabilidad de que un evento acontezca en el tiempo asociado con una condición de salud. ¿Tomar café genera cáncer? ¿Sí o no? ¿Ir al médico una vez por año genera mejores efectos de salud? ¿Sí o no? Son pronósticos. El daño o la amenaza es lo que denominaríamos como efectos adversos. Para determinar cuál es el daño, cuál es la amenaza de una enfermedad, es decir, si a mí me da diabetes, ¿qué consecuencias para mi salud voy a tener? ¿Sí? Yo tomo eh, una droga para, si yo consumo alcohol durante un periodo de tiempo, si yo fumo durante un periodo de tiempo, ¿cuál es el daño para mi salud? Pues bien, vamos a utilizar también lo que son casos y controles, estudios de casos y controles, estudios de cortes y ensayos clínicos. Si mi pregunta es un poco por las causas, ¿por qué se presenta una situación de salud? Entonces tenemos casos y controles y tendríamos también estudios de cortes. La etiología pues es principalmente por qué un evento se presenta, por qué una enfermedad se presenta, por qué un fenómeno se está presentando. Entonces ahí yo tendría esta condición. Ahora, dentro de las preguntas que nosotros tenemos que hacer, siempre tenemos que cumplir con un acrónimo que debemos de respetar. O sea, es decir, cualquiera de estas categorías que tenemos aquí, si mi pregunta es de prevalencia, si mi pregunta es de pronóstico, si mi pregunta es de causas o de terapia o cualquiera de estas categorías, yo lo tengo que formular, o sea, usando este acrónimo, donde este acrónimo lo que dice es que la P es la población o el problema de salud o el problema de interés. La I va a ser la intervención o exposición. La C va a ser el comparador, que este es opcional, o sea, yo puedo comparar o no, yo puedo decir qué es mejor para mejorar eh, la obesidad, quiero bajar de peso, ¿qué es mejor? Una dieta basada en o una dieta basada en. Entonces comparo los dos tipos de dietas. Puedo comparar también dos tipos de tratamientos, de medicamentos, ¿vale? Y así puedo, digamos que, utilizarlo, pero no es obligatorio. Digamos, a veces yo puedo decir, no quiero comparar, simplemente voy a mirar el efecto que tiene tomar un medicamento en una población específica o en un problema específico de salud. A veces es interesante también que uno pueda decir, cuando pienso en el problema de interés, pues también pensar de una vez ese problema de interés en una población específica. O sea, no es lo mismo la depresión en niños que la depresión en adultos, entonces focalizarlo también es interesante. Pero lo más importante tiene que ver con el output o el resultado para la salud. Entonces, output sería nuestro resultado para la salud. Es decir, nosotros estamos haciendo esta revisión porque nos interesa evaluar un desenlace, una consecuencia. Esa consecuencia puede estar expresada en términos de la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de depresión en adultos? Listo, en mi resultado para la salud es la prevalencia de depresión en adultos. Pero yo ahí para eso, digamos que he incluido la población, el problema de interés, la intervención o exposición, digamos en este caso de la prevalencia, digamos que no estaría, podría ser que fuese la depresión y que nuestra población exclusivamente estuviera centrada en adultos y el resultado para la salud pues es la prevalencia. Este mecanismo de trabajo, de poder ir formulando las preguntas, es lo que nosotros vamos a terminar haciendo cuando llegamos acá. Yo voy a borrar este, para que no nos confundamos.
Entonces aquí en Próspero, volver al rato. Ok, ¿qué es esto? Borrar todos los dibujos. Vuelvo al ratón. Entonces, una vez que ustedes han terminado de hacer como su proceso de registro, lo siguiente que sigue es que vamos aquí a Login y pues ingresamos a nuestro registro. Aquí básicamente lo que les va a pedir es, por un lado, en primera instancia, que ustedes puedan buscar si hay revisiones previas en la materia. O sea, ustedes pueden buscar aquí el término como clave. Entonces, con esto pues me voy a detener un poco en cómo hacemos como las estrategias de búsqueda que ya lo habíamos mirado en sesiones anteriores, pero es que ustedes, por ejemplo, aquí en los términos mesh, ustedes pueden tener como un árbol de categorías. Por ejemplo, si yo estoy buscando sobre depresión, y entonces yo le digo por mesh, él me va a traer como a este esquema que tenemos aquí, un mesh de tesauro, y yo puedo escribir entonces depresión y buscar entonces con un enter todo lo que me aparece por depresión dentro de este tesauro. Yo puedo explorar y seleccionar según lo que yo quiera. Esta es una alternativa sin salir de aquí. La otra alternativa que yo también tengo es pues irme a los PubMed directamente y pues en esta búsqueda en PubMed poder decir, bueno, yo lo que necesito hacer es hacer una combinación de elementos. Es decir, buscar por el título y el resumen. Y en el título y en el resumen poder decir, voy a colocar una, una medida, una variable, una categoría, que podría ser depresión, y voy a agregar entonces a esta categoría de depresión, por ejemplo, adulto, recordando que esto que tenemos aquí son los operadores booleanos, donde cuando usamos el AND estamos diciendo que es una palabra clave, que cuando usamos el OR es un sinónimo y que NOT es un ya, pues específicamente para todo lo que pongamos posterior al NOT, significa que es algo que no nos interesa a nosotros. Es algo que realmente no queremos encontrar en nuestros resultados. Porque es importante que ustedes lo tengan allí, porque comparten, digamos, depresión, adultos, es importante, pero como habíamos dicho, necesitamos evidencia acorde con la pregunta que me voy a hacer. Entonces, si mi pregunta es por prevalencia o incidencia, yo puedo usar entonces como término clave surveys, y entonces digo surveys en el título y en el resumen, and, y como sinónimo, core studies. Es decir, me interesa que traigan los resultados de depresión en adultos, porque la pregunta que me estoy haciendo es una pregunta de prevalencias. Entonces, entre cuestionarios, estudios de corte, pero son dos fuentes de evidencia las que me sugieren. Entonces yo puedo usar esto como sinónimo, esto o esto. Entonces ya con esto digo, en vez de and, or, y tendría mi estrategia de búsqueda. Voy a buscar a ver qué me aparece. Yo tengo un filtro que es para el último año. Si yo quitara ese filtro, significa que en depresión en adultos, eh, utilizando estudios de cortes, utilizando cuestionarios, digamos que es una medida bastante importante. Si yo fuera a sistematizar toda esta información, para mí sería, tendría que saber muy bien qué es lo que estoy buscando en este conjunto de estudios. Entonces, si mi estrategia de búsqueda en últimas tenía estas características: depresión, adultos, cuestionarios, estudios de corte, significa
que mis criterios de inclusión de los artículos, de selección de los artículos, se va a basar exclusivamente en si el artículo habla de depresión en adultos, utiliza cuestionarios o, o es un estudio de cortes como diseño, yo lo voy a incluir en mi revisión, de lo contrario no lo voy a incluir. Y eso digamos que es importante porque vamos a ver que la pregunta de investigación, si bien se diferencia del perfil de búsqueda, este es un perfil de búsqueda, pero yo podría pensar que hay una pregunta detrás de esto. ¿Mm? Casi que, ¿qué dice la literatura científica sobre la depresión en adultos? ¿O cuál es la prevalencia de la depresión en adultos? Bien. Y ya con eso, yo ya podría decir, bueno, tengo 36.244 resultados. Yo no puedo descargar esos 36.244 resultados. Si yo quisiera enviarlos al Citation Manager y dijera todos los resultados, él solo me permite descargar 10.000 resultados. Eso significa entonces que yo tendría que agregar filtros adicionales. Entonces yo podría decir, bueno, mi revisión la voy a hacer en los últimos 10 años, por poner un ejemplo. Sigue estando bastante grande. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos haciendo como una exploración antes de pasar al proceso de sistematización de la información. Entonces uno diría, bueno, necesitamos entonces poder hacer que este ejercicio se haga un poco más específico. Entonces uno podría decir, bueno, en adultos, estos adultos los vamos a dejar entre los 19 y los 44 años. Vamos a mirar si con este filtro disminuye un poco más, se hace un poco más específico. Entonces finalmente mi estrategia de búsqueda en PubMed es esta última que tenemos aquí, que tendríamos aquí, y que tendríamos que copiar y mantener de manera transparente en nuestro protocolo. Entonces, hasta aquí recapitulando qué hemos hecho. Hemos hecho que la revisión sistemática depende en gran medida del tipo de evidencia que se necesite. Ese tipo de evidencia que se necesite depende del tipo de pregunta que yo me hago. Si mi pregunta es por prevalencias o incidencias, este es el tipo de evidencia que necesito. Significa entonces que este tipo de elementos que están aquí van a ser incluidos sí o sí en la estrategia de búsqueda. Porque PubMed tiene la posibilidad de que yo filtre por tipo de estudio. O sea, yo puedo decir, muéstreme solo estudios de cortes, pero otras bases de datos no tienen esta función. Por lo tanto, es importante que podamos construir estrategias de búsqueda que nos permitan pues navegar en diferentes bases de datos independientemente de que esas bases de datos nos puedan ayudar a filtrar la información mejor o no. Entonces, lo primero que necesitamos para una revisión sistemática de literatura tiene que ver con que podamos, número uno, saber si hay revisiones parecidas en el tema, en el campo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que voy a mirar por depresión que hay en revisiones sistemáticas. Entonces aquí me dice que hay 15.213 revisiones sistemáticas registradas. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos explorar alguna de estas que se nos parece a nosotros, que sea como parecida a la que yo quiero hacer, y ya con eso yo puedo entrar allí y verla de forma completamente transparente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuál es la pregunta que se hicieron de investigación, en dónde fueron las búsquedas de estas personas y hasta cuándo hicieron esas búsquedas, en qué idioma se buscaron, qué tipo de estudios se incluyeron. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hayan dicho que son estudios o ensayos clínicos significa que acorde con esto, su pregunta o es de terapia o es de screening, ¿vale? Es como en esa línea, para que ustedes vean que lo que hacemos en un contexto pequeño como nuestro salón de clase, pues es algo que sucede pues en el resto del mundo. Esto nos puede ayudar un poco a que ustedes miren que
La pregunta pico, por ejemplo, ustedes la pueden encontrar aquí mismo. Entonces dice los participantes, cuál es la intervención en la exposición, cuál fue el comparador, cuáles son los principales resultados y también pues nos dicen el tipo de estudio. Entonces yo mi pregunta pico, pues puedo agregarle la S, que es el estudio. ¿Cuál es el estudio o cuál es el tipo de evidencia que necesito incluir? Yo ya que tengo entonces, para poder entonces decir, voy a empezar mi revisión, sería, busco qué hay, encuentro una que sea parecida a la mía, que me sirva también como de orientación, pero también que me sirva de justificación para hacer mi revisión. Es importante entonces que si yo voy a hacer una revisión sistemática, pues debo de registrarme aquí en Próspero y pues el tiempo no creo que nos dé para mirar al detalle cada uno de los aspectos, pero sí como para que nos hagamos una idea general de qué sería hacer una revisión sistemática y qué sería hacer una revisión exploratoria de literatura. Entonces, este registro en Próspero es obligatorio para las revisiones sistemáticas y para hacer una revisión sistemática utilizamos el protocolo de Prisma. En Prisma Statement nosotros vamos a encontrar todo el paso a paso, las explicaciones puntuales de lo que estamos hablando aquí. Uno de los aspectos que siempre vamos a utilizar es el diagrama de flujo de Prisma. Aquí vamos a encontrar casi que los acuerdos llevados a cabo donde se despliega esta lista de chequeo. Y aquí pues una explicación de cada punto, por qué se hace, con algunos ejemplos. Eh, Cuando nosotros vayamos a hacer una extensión, es decir, si yo voy a hacer una revisión exploratoria de literatura, por ejemplo, entonces nos encontramos que es una extensión de las revisiones sistemáticas y aparecen aquí como revisiones scoping reviews. Ustedes aquí van a encontrar videos, van a encontrar también la explicación de la revisión exploratoria de literatura y también la lista de chequeo, para que vean un poco las diferencias y semejanzas que hay. Así que la revisión exploratoria de literatura es rigurosa, pero no exige que tengamos un protocolo registrado, ¿vale? Lo segundo, entonces, a decir de la revisión exploratoria de literatura, es que esto es lo que debemos de cumplir. El título debe decir revisión exploratoria de literatura. Debemos de tener un resumen estructurado, debemos de tener una justificación para hacer nuestra revisión, o sea, no la hacemos porque es un trabajo de clase, sino que hay un trasfondo teórico, un trasfondo práctico, que nos lleva a decir, oye, yo necesito sistematizar qué es lo que se sabe sobre este tema. Entonces, las revisiones exploratorias sirven o son de mucha utilidad para que ustedes puedan hacer un estado del arte o saber es contestar esta pregunta de qué es lo que yo sé sobre mi tema de investigación y también saber qué es lo que no sé sobre mi tema de investigación. Por eso, hacer una revisión exploratoria tiene la finalidad de que yo genere pues un primer producto, me gradúe, pero que si yo quiero seguir en mi camino como investigador, por ejemplo, pueda yo a través de mi revisión sugerir futuras líneas de investigación, futuros proyectos de investigación, que lo que haría esta revisión es como un mapa, como una representación de la ciencia que hay sobre este tema en particular, en una pregunta pues muy específica. Aquí es interesante también que aquí nos dicen protocolo y registro. Entonces vamos a mirar qué nos dicen sobre el protocolo y registro en una revisión. Si bien no es obligatorio, nos dicen que si el protocolo existe, pues diga dónde está ese protocolo registrado, en qué, si está, por ejemplo, en un perfil, en Facebook, dónde lo tiene usted, y con link, pues para que la gente pueda entrar y consultar. Y pues si hay un registro, pues tenerlo. Por ejemplo, aquí hay un apartado importante y es que cuando nosotros nos vamos a las revisiones exploratorias, si bien no nos dicen que sea obligatorio,
Y de hecho, si yo quisiera registrar una revisión exploratoria aquí, no me va a dejar. Va a ser un criterio inclusive para yo poder registrar mis revisiones. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, entrar a mi Próspero y registrar una revisión, él me va a preguntar si es en personas, si el registro está en inglés, si si esto es una scoping review, por ejemplo, yo le digo que sí, me va a decir que no me acepta una scoping review, ¿vale? Entonces ahí es importante que ustedes tengan en cuenta que la revisión, si bien cuando lo miramos bajo el protocolo nos dice que es deseable tenerlo, no lo podemos registrar por Próspero, sino que lo podríamos registrar en otro lugar. Pero cuando contrastamos la revisión exploratoria con la revisión sistemática, ambas son bastante, por eso es una extensión de la revisión sistemática. Son muy similares, muy similares. Entonces, normalmente las revisiones exploratorias se hacen sobre temas que quizás sabemos de entrada que hay mucha heterogeneidad. O sea, hay heterogeneidad. Cuando decimos heterogeneidad decimos variedad. Variedad clínica en el sentido de que podemos tener pacientes con distintas características clínicas o heterogeneidad metodológica en el sentido de que tenemos distintos procedimientos metodológicos, distintos instrumentos de medición, y eso nos lleva entonces a que existe una amplia variedad y que lo que queremos hacer es un poco sistematizar. Cuando yo tengo o pienso en una revisión sistemática de la literatura, significa que yo de entrada estoy pensando que hay cierta homogeneidad en los datos, es decir, homogeneidad metodológica, homogeneidad clínica. Pero lo interesante es que la revisión sistemática me puede llevar a que en este asunto que tenemos aquí de la síntesis de los resultados, en la revisión exploratoria, nosotros lo podemos hacer de forma cualitativa. O sea, nosotros podemos decir, después de leer, podemos decir que los estudios se agrupan en torno a 3 categorías y ustedes las proponen esas categorías. Mientras que en la revisión sistemática de literatura, nosotros previamente en el protocolo, esa síntesis de los datos, nosotros la vamos a hacer en 2 vías. Una síntesis cualitativa, ¿bien? Esa síntesis cualitativa nos va a mostrar entonces, por ejemplo, de qué países son los estudios, de qué tipos de diseños se están utilizando, qué instrumentos se utilizaron, cuáles fueron los principales resultados de salud, qué se dio depresión, qué se dio ansiedad, ¿bien? Pero en la revisión sistemática también se puede dar una síntesis cuantitativa. Cuando hay síntesis cuantitativa, esperen que, profe, la pregunta, ¿la revisión puede ser cuanti o quali? O puede ser mixta, digamos quanti y quali. Bien, la revisión exploratoria de literatura casi que netamente es cualitativa, ¿sí? Cuando es exploratoria. La revisión sistemática de literatura es tanto quali como quanti. O sea, presenta una síntesis cuantitativa, por ejemplo, va a decir los participantes de del conjunto de los artículos incluidos en esta revisión fueron 3.000 participantes. ¿Por qué? Porque en estudio número 1 participaron 200, en el 2, 2.000, y bueno, y se va sumando. Pero además va a decir, por ejemplo, tenemos una edad particular. Entre los, participaron entre los 10 y los, puede presentar un rango de edad o puede presentar una media de edad. Eso puede decir, el grupo de participantes tuvo una media de edad de 20 años, con una desviación estándar de 7 años. Entonces uno sabe que si la desviación es de 7, pues máximo 27 años y mínimo como 13 años. Entonces, la revisión sistemática es una síntesis tanto cuali como cuantitativa. Ahora que es importante también decir con lo que acabas de preguntar, que cuando yo me doy cuenta que tengo una síntesis cuantitativa,
de datos y yo puedo expresar, por ejemplo, las puntuaciones de una escala, sacaron tanto en la escala de depresión, tanto en la escala de ansiedad, puedo expresarlo numéricamente o puedo expresarlo también, supongamos que mi pregunta está relacionada con el riesgo relativo, el hazard ratio, el riesgo relativo o cuál es el pronóstico, el efecto adverso, la relación que hay entre A y B en términos negativos. Yo puedo decir, bueno, en el estudio número 1 el hazard ratio fue de tanto. Sí, hubo una relación entre tomar café y cáncer. En el estudio número 2 no hubo una relación, en el estudio número 3 sí hubo una relación y expreso los estadísticos de cada uno de ellos. Una vez que yo tengo, digamos, esa síntesis cuantitativa, yo tengo que hacer una prueba estadística para saber si es homogéneo o heterogéneo. Pero yo puedo hacer, o sea, yo puedo, como les decía, digo, si hay heterogeneidad clínico-metodológica, pues la recomendación es no hacer un metaanálisis. ¿Por qué? Nosotros íbamos bien hasta que yo dije revisión sistemática de literatura y el paso siguiente es el metaanálisis. Yo solo haré un metaanálisis en la medida en que haya coherencia, porque un metaanálisis lo que va a tratar de hacer es combinar estadísticamente hablando el conjunto de síntesis cuantitativas que se hayan dado en un estudio. Entonces, si yo hago revisión sistemática de la literatura y no hago análisis estadístico de los datos que tengo allí, o sea, los trato como si estuviera haciendo una medida de efecto en conjunto. Supongamos que yo quiero preparar un buen jugo de banano, pues yo voy a seleccionar los mejores bananos, ¿cierto? Los voy a juntar y ahí haría un metaanálisis. Tengo muy buenos bananos y puedo hacer un metaanálisis que sería un juguito de banano bien rico. Pero si yo tengo un estudio es un banano verde, otro estudio es una pera, otro estudio es un banano podrido, otro estudio es un banano maduro y yo quiero hacer metaanálisis, pues no me va a salir y no me van a creer mucho en mis resultados. Uno de los creadores de las revisiones sistemáticas de Cochrane, uno de los fundadores de Cochrane, decía que si en una revisión entraba basura, salía basura. Y es literal. O sea, cuando ustedes están en la etapa, y aquí como para que me puedan entender un poco, voy a presentarles en el Prism Statement, nosotros tenemos un flujograma. Este es el flujograma de Prisma que se los voy a presentar. Tenemos distintas revisiones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar solo bases de datos, utilizaríamos este. Si yo, además de las bases de datos, voy a utilizar otras fuentes, ejemplo de esto. Yo estoy haciendo una revisión sistemática en un tema que sé que, además de las bases de datos, hay literatura importante en libros, en normativas. Por ejemplo, estoy mirando sobre las mujeres rurales y los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero mirar indicadores de avances y retrocesos en esos objetivos de desarrollo sostenible. Las bases de datos van a ser una fuente, pero también sé que hay políticas públicas, sé que hay normas. Entonces yo utilizaría mejor este flujograma porque sé que voy a incluir otras fuentes dentro de mi revisión. Voy a mirar el que más frecuentemente ustedes van a utilizar, que es el de las bases de datos. Esto se genera un archivo de Word. Con este archivo de Word, pues vamos a mirar las etapas de la revisión. Entonces, decíamos que la revisión sistemática de literatura o la revisión exploratoria de literatura, digamos que van a seguir estos pasos. El metaanálisis solo será metaanálisis cuando yo quiero hacer un tratamiento estadístico de esos datos que he sistematizado. Por lo tanto, yo no puedo hacer metaanálisis sin hacer una revisión sistemática. Yo necesitaría primero hacer la revisión sistemática y luego de mirar si es homogéneo, decir, bueno, tiene sentido hacer un metaanálisis, tiene sentido juntar todos estos datos para mirar combinados cuál es el efecto de estos datos.
Entonces, ahorita les muestro un ejemplo de un metaanálisis para que me entiendan. Pero son estas tres etapas. La primera etapa es una etapa de identificación. Entonces, aquí en esta etapa de identificación, ustedes van a utilizar lo que hemos visto de construir la estrategia de búsqueda. Utilizamos los operadores booleanos el AND, el OR, y en función de la fuente de evidencia, si es ensayos clínicos, voy a utilizar Clinical Trials, PubMed, Scopus, Web of Science. Tiene sentido que mi base de datos, mis bases de datos, sean sobre las fuentes de evidencia que yo voy a utilizar. Entonces, PubMed me cubre el área de la salud. Web of Science me cubre el área de la salud. Eh, Ya con eso tengo dos grandes grupos. Me falta, digamos, Scopus. Bueno, tengo tres grandes bases de datos ahí. Ahorita voy a mirar si son ensayos clínicos, pues voy a mirar bases de datos específicas para ensayos clínicos. Si mi pregunta es por fisioterapia, ejercicio, además, pues tengo que mirar una base de datos fisioterapia. Por ejemplo, la de Pedro. Aquí, ¿qué me van a preguntar? Me van a decir, ¿cuáles son las bases de datos? Entonces, usted cambia el nombre de base de datos por ejemplo, Scopus. Entonces, usted dice, bueno, en Scopus, ¿cuántos resultados eh, descargué de Scopus? Y aquí fíjense que no se hace como se hace en un trabajo de clase que yo digo, ah, este artículo me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve. Y descargo, supongamos que me dieron 10.000 resultados y yo voy pasando así por encimita y digo, este me sirve y este no y este sí. Y entonces termino descargando tres. Entonces digo, Scopus 3. No. La revisión sistemática empieza porque ustedes digan, bueno, yo utilicé esta estrategia de búsqueda, por eso es importante que ustedes copien su estrategia de búsqueda, como hemos mostrado acá. Digamos que nosotros decíamos, tenemos una estrategia de búsqueda que, que seguimos, digamos en PubMed, en la búsqueda avanzada, y entonces mi estrategia de búsqueda pues está aquí. Esta es mi estrategia de búsqueda. Con esta estrategia de búsqueda obtuve 3.469. Entonces yo en mi flujograma colocaría PubMed 3.459. ¿Vale? Siguiente base de datos. Tanto. ¿Qué son los registros? Son los protocolos. A veces ustedes no encuentran artículos, sino que encuentran como el protocolo. O sea, encuentran, como les mostraba ahorita, encuentran, por ejemplo, este protocolo. No encuentran el artículo, supongamos que ustedes quieren leer el artículo, pero resulta que esto todavía no ha sido publicado, pues tienen es un registro. Para eso es un registro. Entonces, ¿cuántos registros? A veces uno puede borrar esto y decir, listo, vamos a quedarnos exclusivamente con las bases de datos. Pam, 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 ¿listo? Entonces suman todas esas bases de datos, eso les da un total de bases de datos. ¿Cómo gestionamos eso? Más fácil hacerlo. Yo utilizo un software, hay varios software, pero pues este me ha parecido súper chévere. Aquí es muy sencillo, Get Started. Se crean una cuenta gratuita por acá, tan, crean su revisión y empiezan a cargar ahí la información. Voy a mostrarles un poco como para que lo vean. Entonces, seguir. Las ventajas, digamos, que tiene un poco este software. Digamos, aquí ustedes pueden crear una nueva revisión, ¿no? Entonces crean su nueva revisión, y les pregunta el título, en qué campo es la revisión, medicina, ciencias de la salud, bueno, qué tipo de revisión, es una revisión exploratoria de literatura, listo. ¿En qué? Pues en áreas de ciencias sociales, listo. La descripción es opcional, la crean y ya. Y el siguiente paso es que van a cargar los archivos de los gestores bibliográficos. Entonces, por ejemplo, de PubMed, supongamos que 3.469,
no me va a descargar 3.429 resultados, sino que yo simplemente le digo Send, Citation Manager, todos los resultados, crear archivo, y eso es lo que me descarga en un solo documento, que es para gestor bibliográfico. Hago lo mismo en cada base de datos que vaya a buscar, sigo siempre con mi flujograma muy transparente, voy apuntando cuántos voy obteniendo, y los voy a cargar en Ryan. Y una vez que estoy en Ryan, voy a mostrarles, por ejemplo, esta aquí. Eh, este es sobre consecuencias en salud mental de la muerte mental prevalencia. Entonces, ustedes por dónde cargan como toda esa información, todo les va a aparecer por aquí. Vamos a agregar nuevo. Seleccionarían el archivo que han descargado y cargan los archivos. Pueden cargar hasta 10 de forma simultánea. 10 archivos de forma simultánea. Y ya con eso, al final lo tengan cargado ahí, pues le dan continuar y ya no hay ningún problema. Una vez que han cargado todo eso, el siguiente paso es detectar los duplicados, porque ustedes pueden tener un artículo que aparece repetido en cada una de las bases de datos que ustedes buscaron. Entonces, apenas ustedes lo suben, se le dicen detectar duplicados y él les va a detectar esos duplicados. Les va a decir, bueno, aquí les va a aparecer un cuadrito, pero pues lo más breve es por aquí por donde dice posibles duplicados. Entonces les va a decir, sin resolver duplicados, tantos duplicados tienen. Entonces ustedes ahí arrancan a resolver duplicados, es muy sencillo. Una vez que han depurado los duplicados, el siguiente paso es seleccionar el artículo y leer el título y resumen. Entonces, por título y resumen van a decir, ¿este artículo me sirve o no me sirve? Si me sirve, incluido. Si no me sirve, excluido. Puede ser con I mayúscula, incluido E mayúscula, con el teclado. Pam, 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 rapidito, 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 van clasificando los artículos. Ya con eso, ustedes van a tener rápidamente, estarían en la etapa en la que dicen, bueno, en la fase de eliminar duplicados, les va a decir, tantos fueron eliminados porque estaban duplicados. Entonces ustedes hacen una resta, digamos, Scopus 100, duplicados totales 80. ¿Cuántos voy a revisar entonces de título y resumen? 20. ¿Vale? Entonces las etapas es fase de identificación, donde somos transparentes y todos los artículos que encontramos fueron tantos, de esos, tantos estaban duplicados. Esto menos esto me da esto, o esto más esto me da esto. Entonces, esto de reportes para revisar de título y resumen, ¿cuántos fueron los que revisé? Luego de que hago eso, entonces, reportes excluidos. Bien. Ya que yo ya terminé de saber, bueno, ¿cuántos excluí? ¿Cómo sé yo cuántos excluí? Pues en Ryan simplemente iría a mirar aquí los excluidos. Me diría, bueno, tengo 8 excluidos, por poner un ejemplo. Y, por lo tanto, si voy en 20 y excluí 8, entonces voy a buscar a texto completo 12. Los voy a leer a texto completo. Perdón. Pues sí, los voy a leer a texto completo, pero voy a buscarlos a texto completo. ¿Cuántos de esos 12 no pude encontrar a texto completo? Los busqué y no los pude encontrar. Siempre encuentro título y resumen, no encuentro nada más. Pues bien, hay herramientas para recuperar artículos. Ahorita nadie puede decir, no, es que no lo puedo encontrar. O sea, sí, hay casos, pero muy pocos. O sea, usted no puede decir, de los 12 no encontré ninguno. 12 menos 12, 0. No, es muy, muy raro. Herramientas para eso tenemos. Primera herramienta que tenemos es pues Google académico, Google normal, poner el título, pegar, mirar a ver qué nos sale. La siguiente herramienta es, normalmente Ryan nos va a decir siempre el DOI del documento, o sea, casi siempre cuando bajamos un poquito, aparece la información del documento, inclusive nos aparece el link a veces para ir y visitar y mirar. Entonces, simplemente iríamos, por ejemplo, CHOOP, y pegaríamos ese DOI y podríamos entonces acceder a
el documento. La otra que también nos va a aparecer mucho es ResearchGate, donde normalmente los autores tienen su artículo y pues yo le pido el texto. Por ejemplo, este artículo está recién publicado, entonces yo digo, quiero pedirle el texto a esta señora. Y listo, está listo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues tratar de escribirle a los autores, o sea, tratar de conseguirnos los textos. Una vez que hemos hecho eso, entonces ya pasamos a la fase de lectura texto completo. Yo voy a reemplazar las razones. Yo voy a decir, bueno, ¿por qué excluí de los 12 que leí texto completo? Voy a excluir porque, como yo tenía un tipo de estudio muy específico que era surveys, o sea, cuestionarios o estudios de corte, puede ser por tipo de estudio. Yo puedo decir por tipo de estudio. O puedo decir porque el estudio no evaluaba el objetivo de la revisión. O sea, no me permite responder a mi pregunta. ¿Sí? Yo escribo mi razón muy puntual. Puedo usar la pregunta pico para poner la razón. O sea, puedo escribirlo por, no hablaba de la población de interés, porque no hablaba de la exposición, porque no hablaba del resultado para la salud, lo que sea. Puedo poner varias razones o puedo poner una sola razón y poner ahí el conjunto de artículos que excluí. Finalmente, ¿cuántos estudios incluí en esta revisión? Yo ya con eso puedo terminar de 12 artículos, terminar con 12, de 12 artículos puedo terminar con uno. Por eso digamos que ¿cuántos son suficientes para una revisión? Si yo soy claro en esto, transparente en esto, yo puedo poner aquí uno y no hay ningún problema. Entonces, mi revisión sistemática terminaría con este primer resultado. Primer resultado es, primer resultado es ¿cuántos estudios incluye? Eso es lo primero que hago. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud? Bueno, si no tienen preguntas o inquietudes, Se invirtió por... Sí, ¿cómo sale? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es, no? bueno, si no tienen preguntas o inquietudes, entonces en la siguiente clase digamos que vamos a continuar con este proceso. Vamos a dejarlo hasta ahí, o sea, hemos llegado a, a esta parte. Ya lo vamos a mirar un poco con la lista de chequeo, como para que se den cuenta de lo que hemos avanzado y que nos hace falta por explicar. ¿Vale? Eso sería entonces todo por ahora. Yo la grabación se las dejo en el canal de YouTube para que la puedan volver a ver. Bueno, profe, gracias. Bueno, vale. Vale, profe, gracias. Y de pronto, la próxima clase nos podrías dar la retroalimentación del trabajo que mandamos. Claro, claro. Es que hubo también una situación allí, es que nos dijeron